Bueno, en el vídeo de hoy vamos a empezar con el movimiento relativo. Un poco de traslación y rotación. No todo el movimiento es relativo. El movimiento de una partícula es un concepto relativo referido a un sistema de referencia, que es un concepto físico que hace alusión al observador del fenómeno. Por ejemplo, un caballito en un tío vivo. El movimiento que va a observar una persona que gira en el tío vivo no va a ser el mismo que una persona que está afuera en reposo. Vamos a empezar con el primer tipo de movimiento, que es la traslación. Una traslación se va a dar cuando un sistema de referencia se mueve respecto de otro sistema de referencia, como podemos ver en el dibujo. Hay dos sistemas de referencia, uno que está en reposo, que hemos llamado K, y otro que se mueve respecto al primero con una velocidad v0 que hemos llamado K'. Ahora imaginamos un punto genérico P que se mueve con el sistema K'. Su vector de posición respecto del origen del sistema K va a ser OP. Y respecto del sistema K' va a ser O'P. La recta de estos vectores dará lugar al vector de posición que une los orígenes de los sistemas, O'P, por las propiedades geométricas de la recta de vectores. Así que la posición de P respecto del sistema K será la suma de la posición del sistema K' respecto de K y la posición del punto respecto de K'. Si derivamos la expresión, obtenemos la ley de composición de velocidades de Galileo, que dice así. Teniendo un sistema de referencia en reposo y otro que se traslada con velocidad v0, la velocidad del objeto a medir dependerá del observador. La velocidad del objeto para el sistema en reposo va a venir dada por la expresión que está en pantalla. La velocidad del objeto que mide el sistema en reposo será la velocidad a la que se mueve el sistema que se está trasladando más la velocidad que mide el sistema que se está trasladando del objeto. Si el sistema que se traslada se mueve a velocidad constante a lo largo de un eje y cuando empezamos a contar, es decir, cuando nuestro tiempo t es 0, los sistemas coordenados de ambos coinciden, entonces se da una transformación de Galileo, que es el sistema que se está viendo en pantalla. El eje en el que nosotros hemos elegido que se va a trasladar ha sido el eje X. Por eso sale con una expresión diferente a los demás ejes. Para el caso de la aceleración, lo único que tenemos que hacer es derivar la expresión de la velocidad respecto del tiempo. Y nos sale la expresión que está en pantalla, que es que la aceleración del objeto medida en el sistema en reposo va a ser la aceleración del sistema que se traslada más la aceleración del objeto medida desde el sistema que se está trasladando, que nosotros hemos llamado K'. Si el sistema K' se mueve a velocidad constante respecto de K, es decir, A0 es 0 por la definición de aceleración, entonces la aceleración medida en el sistema K' y la medida en el sistema K, es decir, la medida en el sistema en traslación y el sistema en reposo, van a ser iguales. Por tanto, la aceleración no varía bajo una transformación de Galileo. Vale, una vez visto esto, ya podemos pasar al segundo tipo de movimiento, la rotación. Una rotación se da cuando un sistema de referencia K' gira con una velocidad angular omega con respecto a un sistema en reposo K, tal y como se puede apreciar en el dibujo que está en pantalla. Ahora vamos a suponer que el punto está en reposo respecto del sistema K'. Para el sistema en reposo K, el punto estará describiendo una especie de movimiento circular con la velocidad de rotación del sistema. Esta velocidad es la que vimos en el tema anterior, en el apartado de movimiento circular. Independientemente de si se mueve o no el punto, esta velocidad siempre va a aparecer, porque es la que se da porque el punto está en el sistema. Por lo que vamos a determinar esta velocidad como término de arrastre. Entonces, si el punto se mueve respecto del sistema K', nos queda que la velocidad medida por el sistema en reposo K es la suma de la velocidad medida desde el sistema que está rotando, que es K',
más el término de arrastre debido a la rotación. Como el vector de posición coincide entre comillas, podemos ver la expresión anterior de la forma que está en pantalla, como derivadas de la posición. Pero esto no solo sirve para la posición. Si cambiamos la posición por la velocidad respecto del sistema en reposo, nos sale la expresión en pantalla. Para obtener la aceleración del punto respecto del sistema que rota, hay que sustituir la velocidad en la derivada respecto de K', y en el término de arrastre por la expresión estrella de la velocidad. Ahora, en la parte de la derivada, vamos a aplicar la regla de derivación de una suma y podemos sacar la velocidad angular como constante, porque eso no lo hemos dicho, pero se trata de un movimiento de rotación uniforme. En el producto vectorial vamos a aplicar la propiedad distributiva del producto vectorial y finalmente nos va a quedar la expresión de la aceleración. Podemos ver que van a aparecer dos términos de arrastre. Uno de ellos es la aceleración de Coriolis, que es 2 veces el producto vectorial de la velocidad angular por la velocidad lineal medida desde el sistema K'. El otro término de arrastre es la aceleración centrípeta que vimos en el apartado de movimiento circular en el anterior vídeo. Por tanto, si el punto se mueve a velocidad constante respecto del sistema K', entonces la aceleración observada en el sistema en reposo será la suma de las aceleraciones de Coriolis y la de centrípeta. Si está en reposo, la aceleración será totalmente centrípeta, debido a la rotación del sistema. Como caso particular del movimiento de rotación uniforme, vamos a tomar el movimiento terrestre. La Tierra gira con una velocidad angular que se puede considerar constante y su valor es de 7,29 por 10 a la menos 5 radianes por segundo. La aceleración gravitatoria que conocemos está calculada considerando un sistema en reposo fuera de la Tierra. Así que, si aplicamos la aceleración de un sistema en rotación, vemos que la aceleración gravitatoria medida por un observador terrestre es ligeramente diferente y dependerá de dónde se encuentre y cómo se mueva. Si nos fijamos solamente en el término centrífugo, podemos calcular lo que se denomina gravedad local, debido a que depende únicamente de la latitud en la que nosotros nos encontremos en la Tierra. Pero este término centrífugo es de la orden de más o menos -2 respecto de la aceleración gravitatoria. Por tanto, esto se puede considerar despreciable. Si consideramos solamente la aceleración de Coriolis, vamos a ver que tiene un efecto considerable cuando se trata de una caída libre y sobre todo de grandes alturas. Si dejamos caer una partícula desde una gran altura, esta no va a caer recta, sino que se va a desviar un poco, por así decirlo. Creo que cada 100 metros se desviaba 2 centímetros. Realmente poco. Otro fenómeno, debido al efecto de Coriolis, es el movimiento atmosférico. Las altas presiones no bajan y se van a dar remolinos de viento cuyo sentido de giro va a depender del hemisferio en el que nos encontremos. En el norte, el sentido de giro es levógiro, es decir, hacia la izquierda, y en el hemisferio sur el sentido de giro es dextrógiro, es decir, se mueve hacia la derecha. Para afianzar conocimiento, vamos a hacer el siguiente ejercicio, que dice así. El brazo de una grúa de longitud L se encuentra a una altura h. Cuando gira alrededor de su eje con una velocidad angular constante omega, el carro C se desplaza por su brazo, alejándose del eje con una velocidad v sub 0, a la vez que levanta un objeto m con una velocidad u sub 0 respecto a él. Si inicialmente el carro se encontraba a una distancia r sub 0 del eje y m a una distancia h sub 0 del suelo, ¿cuál será la posición de m en función del tiempo referida a un observador fijo en el suelo? ¿Cuál será la velocidad y su aceleración? ¿Cuál será la aceleración normal y tangencial? Para hallar la posición, vamos a ver dónde se mueve m. La partícula se mueve a lo largo de los ejes z, e y'. En ambos ejes se va a describir un movimiento rectilíneo uniforme. Además, debemos tener en cuenta que el sistema K'
está rotando respecto de nuestro sistema en reposo, por lo que sus vectores unitarios cambian respecto al tiempo como si fueran los unitarios angulares de las polares. ¿Cómo describe un movimiento circular uniforme? Debido a que la velocidad angular es constante y parte desde donde los ejes coinciden, es decir, el ángulo inicial es 0, entonces el ángulo en el que va a variar va a ser la velocidad angular por el tiempo. Esto sale de la ecuación de movimiento de un MCU. Finalmente, la posición va a quedar como se ve en pantalla. Para la velocidad hay que calcularla teniendo en cuenta que es un caso de rotación, por lo que hay que calcular previamente la velocidad de la partícula en el sistema que gira y el término de arrastre. El cambio de vectores a realizar es el que se muestra en pantalla, que básicamente es parecido al que había que realizar en el apartado anterior cuando calculamos la posición. Una vez más, para la aceleración, dado que es una rotación, vamos a calcular los términos de arrastre. La aceleración que tiene el objeto respecto del sistema que está rotando no hace falta calcularlo, puesto que la partícula m va a tener una velocidad constante. Para hallar las componentes intrínsecas, pues utilizamos los cambios que aparecen en pantalla. Con esto terminamos el movimiento relativo que se debe a la traslación y a una rotación uniforme, y en el siguiente vídeo vamos a pasar ya con el apartado de dinámica.